Entonces estábamos hablando de las manifestaciones clínicas o el espectro semiológico que tienen los síndromes coronarios agudos. Espera un segundo. Y dentro de ellos, decíamos, el dolor es una de las manifestaciones más frecuentes. El dolor es una sensación totalmente subjetiva, es decir, depende de lo que sienta cada paciente, ¿no? Entonces, primero, el dolor es la manifestación subjetiva que va a llevar al paciente a consultar. Segundo, a veces el dolor pasa inadvertido, sobre todo en los pacientes diabéticos, yo les comentaba recién, y a lo mejor consultan por tos, por disnea. Estas dos manifestaciones tienen un nexo en común y que es la insuficiencia cardíaca izquierda. Hablan de congestión pulmonar, la tos y la disnea. Palpitaciones por la aparición de arritmias, ya sea que estas palpitaciones pueden ser por la presencia de taquicardia secundaria al dolor o la generación de arritmias por la misma isquemia miocárdica, mareos por hipoperfusión cerebral. Y fíjense, esta foto es una foto de autopsia, pero me parece buena para que ustedes vean la relación anatómica de todas las causas de dolor precordial. Si yo veo ahí en esta foto, ahí tengo el saco pericárdico, o sea que ahí está el corazón. Tengo el pulmón derecho, tengo el pulmón izquierdo, tengo el hígado. Acá está el estómago por detrás, fíjense, de hecho ahí se ve bárbaro el estómago. Tengo el diafragma acá, tengo los arcos costales ahí. O sea, cada una de esas estructuras o cada uno de esos elementos anatómicos puede ser causa del dolor. Entonces, el dolor puede ser de origen cardiovascular. Y yo, por medio de las preguntas y el examen físico, tengo que detectar si ese origen cardiovascular es coronario, por ejemplo, o es pericárdico. Es decir, ¿es una pericarditis o es un infarto? Y bueno, tengo ciertas estrategias para verlo desde la semiología. Lo hago acostar, lo hago sentar. Si se sienta le alivia el dolor, si se acuesta le aumenta el dolor. Digo, bueno, es una pericarditis o es altamente sugestivo una pericarditis. Le duele, pero lo hago cambiar de posición y no cambia la sensación del dolor y bueno, apunta más hacia lo coronario. Perdón. Este, respecto de el dolor de origen respiratorio, uno dice, bueno, es el dolor de origen respiratorio. ¿Es una neumonía? Y cuando respira hondo siente un pinchazo, el dolor en puntada de costado por compromiso de la pleura parietal. Bueno, pienso que puede ser una neumonía. ¿Es un neumotórax porque hizo disnea y dolor súbito? ¿Es joven? ¿Es longilíneo? ¿Es un dolor de mediastino? ¿Tiene una mediastinitis? ¿El dolor de pecho empezó después que el paciente vomitó de golpe? Es decir, hizo una ruptura esofágica, un síndrome de Mallory-Weiss y está con una mediastinitis. ¿Es de la caja torácica? ¿Durmió toda la noche de costado, hizo una costocondritis y cuando se dio vuelta le pinchó y le duele? Entonces este, por ejemplo, se va a reproducir a la palpación, el dolor coronario no. ¿Es un dolor abdominal? Es decir, es un dolor que comenzó en fosa ilíaca derecha y después subió hacia el hipocondrio o al epigastrio. ¿O es un dolor epigástrico que comenzó ahí y después bajó a fosa ilíaca derecha? ¿Sí? ¿Se reproduce la palpación en el epigastrio o no? Entonces, todos esos síntomas y signos, acompañados de los hallazgos en el examen físico, me van a ayudar a orientar la semiología del dolor. En esa semiología del dolor nosotros tenemos que tener en cuenta lo que se llama alicia del dolor. Es decir, ante cualquier dolor, no solo coronario, dolor lumbar, dolor de rodilla, dolor de hombro, dolor de codo, dolor de cabeza, uno tiene que tener en cuenta esto, la alicia del dolor. ¿Qué significa Alicia? Es un acrónimo que nos va a dar todas las características que yo tengo que preguntar e investigar del dolor. La primera A corresponde a la antigüedad, es decir, es un dolor que apareció de forma aguda, es un dolor que viene hace meses o es un dolor paroxístico. Significa aumenta de golpe y baja de golpe, típico del dolor cólico. La localización, ¿dónde se encuentra? En región precordial, se encuentra en región abdominal. Ahí les dice, fíjense, se lo voy a anotar, dice, dolor referido. ¿Qué significa el dolor referido? Que a lo mejor a veces a mí me duele la muñeca o me duele solo el brazo y nunca me dolió el pecho. Eso es un dolor referido. ¿Sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. La irradiación o propagación, que no es lo mismo. ¿Qué significa que un dolor se irradie? Y este es el lugar donde me duele
y el dolor hace esto para todos lados en forma de rayos. Eso es que se irradie. ¿Qué significa que un dolor se propague? Y que yo tengo el dolor acá y se me va para algún lugar. Eso es propagación del dolor. Otro punto, carácter del dolor, es decir, cuáles son las características. ¿Es un dolor lancinante como si me clavan una aguja o una lanza, típico de las gastritis? ¿Es un dolor urente, es decir, que me quema, típico del reflujo gastroesofágico? ¿Es un dolor opresivo, que siento que me pisan el pecho, típico de los eventos coronarios? ¿Es un dolor sordo inespecífico, típico de la distensión intestinal? La intensidad del dolor. De 1 a 10, ¿cuánto le pondría a usted respecto a sus experiencias previas? Bueno, es de 10, es de 5, es de 8, se trata de poner un número a ese dolor. Y lo último es la atenuación, es decir, con qué ese dolor se agrava, empeora o con qué se calma. Calma con la posición, con los cambios de posición, calma con analgésicos, no calma con nada. Esta semiología la tienen que usar para todo tipo de dolor, no solamente para los coronarios. El dolor de origen coronario, ustedes tenían tres tipos de dolores que los deben haber estudiado: somático, visceral y neuropático. El dolor de origen coronario es el típico dolor visceral, donde es impreciso, que suele estar en la línea media, y no te dicen acá con un dedo, te dicen me duele acá, te hacen así con la mano llena. Y generalmente no lo modifican los cambios de posición. Dentro de la clasificación de la cardiopatía isquémica en general, fíjense todo lo que tienen, pero nosotros nos vamos a focalizar o nos venimos focalizando en los síndromes coronarios agudos, que incluyen infarto agudo sin elevación del segmento ST, con elevación del segmento ST y la muerte súbita. Esto sin que entremos de lleno en el electro, porque ya lo vamos a ver en electropatológico, pero algo vimos el otro día. Fíjense que si yo miro acá, tengo las características más o menos normales que estudiamos el martes. Entonces tengo una onda P, tengo onda P, tengo QRS, tengo onda T, perfecto. Pero si ahora me voy para este otro lado, en el mismo electro, y lo miro de nuevo, lo primero que me pega en los ojos es esto. Esto se llama supradesnivel del segmento ST. Supradesnivel del segmento ST. Porque acá tengo la Q, la R, la S y la T. La ST está tironeada para arriba. Eso se llama supradesnivel del segmento ST y me está haciendo referencia, como vimos hace un rato, que ese paciente tiene una oclusión total de una arteria coronaria. Este es otro esquema también, no un esquema, una foto, ¿verdad? Donde veo onda P, Q y la ST levantada, ¿sí? Supradesnivel del segmento ST. Si ustedes miran en este electro, yo lo pongo a propósito, fíjense, tengo la derivación D2, D3 y ABF. ¿Qué veían la derivación de 2, de 3 y ABF? ¿El ventrículo derecho? Ventrículo derecho, es decir, cara inferior. Por ende, este supradesnivel del segmento ST en D2, D3 y ABF, si esto era el corazón, vamos a hacerlo así, ahí, se estaría infartando toda esta parte, que está vista por ABF, por D2 y por D3. Y fíjense que no, bueno, todavía no saben calcular la frecuencia cardíaca, pero no es un electro que esté taquicárdico, sino está con frecuencia cardíaca normal. Y este es otro electrocardiograma totalmente patológico que da la sensación que un chico hubiese agarrado un lápiz y empezó a dibujar así en un papel. Esto que va haciendo así como si fuesen rombos es típico de una eh, fibrilación ventricular, que es una arritmia mortal. Y esto que son las curvas enzimáticas, CK total, CKMB y troponina T, troponina I, me hace referencia a cómo van haciendo el pico estas enzimas, estas curvas enzimáticas o estas enzimas cardíacas respecto al tiempo que inició los síntomas del dolor de pecho. Más allá de ese esquema, me interesa que miren esta tabla y fíjense que la CK total, CPK total que dice ahí arriba, es detectable a las 4 u 8 horas, tiene un pico máximo a las 12. La CPKMB a las 4 o 6 horas, un pico máximo a las 24. Y acá falta la troponina, que en realidad uno ya la empieza a detectar a las 2 o 3 horas. O sea, es la que más temprano uno detecta, troponina T o troponina I ultrasensible.
Las complicaciones del infarto, si yo no lo trato a tiempo y de forma inmediata, pueden ser todas estas. Disfunción contráctil, es decir, insuficiencia cardíaca. Arritmias ventriculares, principalmente porque los infartos son ventriculares. Ruptura miocárdica si el infarto es transmural, lo que lleva a un taponamiento cardíaco. Pericarditis, inflamación de la serosa pericárdica. Infarto de ventrículo derecho, extensión o propagación del infarto. Generar un trombo mural por ese músculo que se queda quieto. Aneurisma ventricular, el llamado aneurisma de la punta. Disfunción de músculos papilares, lo que va a llevar a insuficiencias valvulares. Todas estas complicaciones yo puedo llegar a prevenirlas si hago el tratamiento oportuno y a tiempo. Otra cosa importante a tener en cuenta es que los pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio pueden entrar en lo que se llama shock cardiogénico, que es un cuadro gravísimo, gravísimo. El paciente que sufre un infarto agudo de miocardio va a tener una disminución del flujo sanguíneo porque el ventrículo izquierdo se va a estar quedando quieto. Eso va a llevar a hipoxia y anoxia de los tejidos, lo que de manera refleja genera vasodilatación, que a su vez aumenta la permeabilidad capilar, que a su vez me lleva a perder plasma, por ende disminuye el volumen minuto, por ende disminuye la tensión arterial, eso me lleva a vasoconstricción refleja y eso me lleva a disminución del flujo sanguíneo. Esto es lo que se llama círculo vicioso del shock y de acuerdo a donde yo ingrese va a ser la causa. Entonces, si ingreso con un infarto, el shock va a ser cardiogénico. Cardiogénico. Esto ustedes lo vieron en fármacos que se trata, por ejemplo, con inotrópicos positivos como dopamina o dobutamina endovenoso, por supuesto. ¿Cuál va a ser el pronóstico del infarto de miocardio? Esto que le conté recién de tratamiento es a título informativo, por supuesto no lo tienen que saber para semiología. El infarto de miocardio, el pronóstico va a depender de la actividad residual del ventrículo izquierdo y del grado de obstrucción vascular remanente que quede después del infarto. Obstrucción de la coronaria estamos hablando. Esa actividad residual del ventrículo izquierdo la puedo valorar de varias formas. Una de ellas es hacer una ecografía del corazón, es decir, un ecocardiograma y ver cómo se contrae la pared del corazón, ver cuánta sangre saca el ventrículo en cada latido, eso se llama fracción de eyección, es decir, entra 1 litro de sangre, ¿cuánto saco? El 60%, tengo una fracción de eyección del 60%. Generalmente con fracciones de eyecciones arriba del 40% uno se queda tranquilo. Y también lo puedo valorar con otras pruebas como se llama la ergometría. Por ejemplo, lo pongo al paciente a hacer un ejercicio y voy registrando la tensión arterial y el electrocardiograma. Veo si me hace cambios o no, si se le sube mucho la tensión o no. Y si no, la otra forma de valorarlo es con lo que se llama cámara gamma, que es un estudio radioactivo que vamos a ver la vitalidad del corazón. Si ustedes ven todos estos circulitos, son cortes como si fuesen cortes de salame, cortes transversales de un corazón, donde yo veo toda la circunferencia, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, que acá se ve todo brillante parejito. En cambio, en uno patológico, fíjense que esa circunferencia donde señala la flecha pierde el brillo en una parte, donde está la flecha y en muchos otros lugares consecutivos a ese corte. Entonces eso es sugestivo de que ese corazón no está vital en esa parte, comparado con este que sí es normal. ¿Cuáles van a ser los factores de peor pronóstico? Primero, la inequidad social. La edad avanzada, el sexo femenino, ser paciente diabético y tener infartos de miocardio previos. Y después las preguntas que uno se hace siempre con esto es si es posible cambiar el estilo de vida. En realidad, más que estilo de vida, hablamos actualmente de condiciones de vida. ¿Viste? El estilo es como uno elige andar. Las condiciones a veces no las elegís. O por ejemplo, las condiciones climáticas es que va a ser un frío de -2 grados. Y a lo mejor vos no podés elegir que no haga frío. Sí podés elegir si te pones un buzo de lana o una remera de lycra, lo que sea. Pero en esto de las condiciones o el estilo de vida, muchas veces las condiciones a las que estamos sometidos las personas no las podemos cambiar. Vos no podés cambiar si te quedaste sin trabajo. Vos no podés cambiar muchas veces si sos adicto, si no tenés una ayuda, no lo podés cambiar. Eh, ¿Cuál es el factor que dispara un infarto? Porque una placa ateromatosa que viene estable durante años, de golpe mirando un partido de fútbol, te hace un accidente de placa? Ante una emoción intensa, la muerte de un familiar, hace un accidente de placa. ¿Por qué pasa eso?
El tiempo es un factor de riesgo cardiovascular, esto que andamos todo el tiempo acelerados y como locos. Ahora no solamente que uno anda acelerado como loco, sino que tenés la posibilidad de escuchar los audios 2 o 3 veces más rápido, porque tenés un montón de cosas que hacer, entonces lo tenés que escuchar rápido. ¿Realmente es necesario esto? Segundo, ¿quién enferma más al corazón, las coronarias o la cabeza? Saquen sus conclusiones. Y por último, si hay tantos medicamentos para destapar las coronarias, para que el paciente no tenga cardiopatía isquémica, vamos a suponer que los medicamentos fallan, se te tapa una coronaria, te ponen un stent, se te tapa el stent, te hacen un bypass, se te tapa el bypass, te hacen un trasplante cardíaco, y así mismo cada vez muere más gente de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Claramente esto va en relación con lo que hablamos hace un ratito de la inequidad social, porque si yo cada vez conozco más del tratamiento, mediadores moleculares, no puedo resolver este problema, hay algo que no lo estamos viendo. Como decía Daniel Silver, dice, los individuos y las sociedades no tienen los mismos objetivos, las personas quieren ser felices y la sociedad quiere que los individuos consuman. Eso se resolvió fácil haciéndole creer a los individuos que para ser felices tienen que consumir. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las patologías cardiovasculares tienen un componente social fuertísimo. Entonces hoy por hoy se habla de transmisión social de las enfermedades cardiovasculares. Digamos. Vivimos en una sociedad que supongo el doctor Pressman se lo habrá dicho, que es obesogénica. Todo el mundo tenés, todo el tiempo tenés en todos lados estímulos para ser obesogénico y encima le echás la culpa a la persona obesa que no se cuida. Es como decir, te meten en un ambiente donde hace frío y le echás la culpa a la persona de que tenga frío. Es como medio ilógico. Por último, una frase de René Favaloro, de su libro, este es de la etapa de La Pampa, los Estados Unidos, donde en un momento al comienzo dice que para llegar, y ese llegar hace referencia al objetivo que cada uno tenga, lo más importante es la dedicación, el trabajo sin límites, la responsabilidad y la honestidad con que se encara una tarea, porque sin ello de poco vale que se tengan algunas neuronas. Antes de terminar con esto, 2 segunditos les robo de nuevo para mostrarles esto. Recién yo les decía que esto es un electro patológico. Esperen que voy a buscar la parte más representativa. Un segundito. Esto es un electro de una taquicardia ventricular, ¿no? Si ustedes después buscan en internet taquicardia ventricular, les va a dar una imagen parecida a esta. Este electro, como yo les mostré al principio, se hizo hoy 24 de junio a las 3:30 de la mañana, fíjense. 24 de junio, 3:30 de la mañana. Si yo me voy ahora al laboratorio, el laboratorio llegó a las 5:20 de la mañana. Yo les decía, una arritmia ventricular es mortal, entonces yo no puedo estar esperando 2 horas más un laboratorio y tenerlo a un paciente con una arritmia ventricular 2 horas. Primero porque va a entrar en paro, va a ser una sistolia y voy a pasar un proceso de reanimación cardiopulmonar donde la mortalidad es mucho más elevada. Pero lo que le quería mostrar respecto a la clase de hoy que nos interesa, fíjense el valor de las enzimas cardíacas. Nosotros acá tenemos, en este laboratorio, el dosaje de la CK total, creatina fosfoquinasa total, que nos da 196 el resultado para un valor normal de hasta 308. O sea que esta CK total está normal. Me voy a la CKMB, isoforma cardíaca, nos da un resultado de 2,4, el valor normal es hasta 3,6, o sea que esto está normal. Y fíjense la troponina I ultrasensible, que nos da un valor de 3050 con un valor normal de hasta 60. O sea que esto está francamente elevado. Y vamos a suponer que ustedes están en un medio, trabajando en un lugar donde no le pueden dosar la troponina I. Y le llega al laboratorio con la CK total y la CKMB normal. Pero el paciente les dijo que tiene dolor de pecho, que le empezó a faltar el aire, que tiene palpitaciones y ustedes encuentran en el electro una arritmia ventricular. Todas las conductas que vayan a tomar con el electro y con lo que les dijo del paciente, con lo que le dijo el paciente, van a ser independientes del valor del laboratorio, porque yo tengo que definir la conducta ahí. Y como les mostré recién,
el electro se le hizo a las 3:30 y el laboratorio llegó 5:30. Yo no puedo estar esperando 2 horas un laboratorio para definir una conducta. Insisto con esto en remarcarles que lo clave es la clínica, la semiología, los síntomas, signos y la anamnesis, sumado a un método sencillo como es el electrocardiograma. Con eso yo ya defino la vida de un paciente hacia dónde la oriento. A lo mejor se me puede morir lo mismo, no digo que no, pero yo por lo menos hice algo y tomé una conducta a tiempo. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? No, ¿Nada? Julio. Bueno, los libero y me libero porque tengo que seguir con la guardia y nos vemos. Yo creo que tengo un par de teóricos más que son electro de arritmia y electro de isquemia, así que ahí nos volvemos a ver. No le digo hoy porque no voy a poder, pero en el transcurso de la semana subo esta clase a YouTube y le vamos a pasar el link por medio del aula virtual. Gracias.